Después de haber hecho la introducción a lo que era la arquitectura del software y haber visto cuán fundamental es hacer una buena planeación antes de realizar un sistema de información, ahora vamos a ahondar un poco más en lo que es la herramienta para el modelado llamada UML, que significa lenguaje de modelamiento unificado. Vamos a ir mirando algunos tópicos de esta herramienta, los diferentes diagramas, vamos a irlos desarrollando durante varios tutoriales. Bueno, para comenzar, entonces tenemos que tener en cuenta qué son las metodologías orientadas a objeto. Tenemos que responder entonces qué es una metodología. Para ello, nos damos cuenta de que una metodología comprende dos cosas básicamente: lo que es el proceso, lo que es el proceso y lo que es el modelamiento. El proceso indica el orden en el que se deben realizar las actividades, cómo organizarlas en el tiempo y además como resultado de una actividad puede ser el insumo de entrada para otras actividades. Entonces, un proceso es un conjunto de actividades. Si decimos que necesitamos realizar el proceso de una transacción bancaria, por ejemplo, se debe basar en varias actividades. Entonces usted dice que usted sale de su casa, se desplaza hacia el cajero automático más cercano, luego otra tarea que puede realizar, entonces ya sacar la tarjeta de crédito, insertarla allí en la ranura en el lector de tarjetas y realizar esa transacción, lo que vaya a hacer, y finalizar ese proceso. Entonces, todo proceso es un conjunto como tal de actividades. Entonces, las metodologías nos deben permitir mostrar los procesos que lleva a cabo cada uno de los sistemas de información, lo que nosotros vamos a realizar. Y también está el modelamiento, que es como tal el modelamiento. El modelamiento como tal es la creación de un conjunto de modelos que describen diferentes aspectos de un sistema. Entonces, es todo aquello que nos permite modelar un sistema, y en el caso de UML, para el modelamiento tenemos varios diagramas. Cada diagrama de ellos nos permite ver el sistema de información desde una óptica, desde un punto de vista diferente. Entonces, a esto llamamos modelamiento. Y la metodología orientada a objetos entonces nos habla como tal de lo que son los objetos, cómo podemos modelar todo lo que hay en nuestro mundo físico mediante unos componentes que son los objetos, cómo interactúan unos con otros y cómo interactúa así nuestro sistema de información con el entorno, con lo que lo rodea y con todos sus componentes internos. Bueno, ahora entonces vamos como tal a trabajar en lo que es un poco de la historia. Entonces vamos a ver un poco de la historia del UML. Entonces, para esta parte de la historia vamos a comenzar con Grady Bosch en 1980, y en general en esa década de los 80 él fue el primero en hablar de una técnica de modelamiento por objetos. Él fue el primero en pensar que todo en esa parte de sistema lo podíamos modelar como unos objetos que interactúan con otros. Todo sistema se podía modelar mediante eso, mediante objetos. Recuerde que un objeto es algo que tiene unas características o atributos especiales. Un objeto tiene unas funciones o tareas que desempeña y tiene un nombre. Entonces, por decir, si decimos el objeto mesa, un objeto que sea una mesa puede tener unos atributos, o por decir el material, el ancho, el largo, el precio. Todos estos son atributos de ese objeto y puede realizar algunas tareas específicas, ¿cierto? Nos puede servir para cargar objetos, para poner objetos encima, nos puede servir para realizar pues una tarea ya sea comer, la cena, el desayuno, todo esto. Entonces, cada objeto le podemos encontrar diferentes tareas que puede realizar, y fue Grady Bosch en los 80s que fue el primero en pensar en una metodología como tal orientada a objetos, en modelar todo mediante objetos. Luego viene Ivar Jacobson, luego ya viene Ivar Jacobson, que
él ya como tal en 1982, entonces él aporta lo que se llama el modelo dinámico. Él aportó el modelo dinámico a toda esta parte de estos desarrollos. Él trabajaba para la empresa Ericsson y sacó su modelo dinámico con lo que eran los diagramas de casos de uso y los diagramas de secuencia, que ya permitían modelar con un poco más de dinamismo nuestros sistemas de información, ver cómo iban siendo afectados en el tiempo y cómo se podían realizar unas determinadas actividades y quiénes estaban relacionados con esas actividades. Después de esto, James Rumbaugh y otras personas que trabajaban en una empresa en General Electric desarrollaron lo que se llamó la metodología OMT. Esa metodología OMT reunía varios conceptos, reunía varias partes de desarrollos que habían hecho también otras personas y algunos que ellos mismos desarrollaron. Entre ellos vemos que como tales era un compendio de lo que era la estructura UC, la estructura ST, el modelo funcional y el modelo dinámico. La estructura UC es el modelo de objetos, el relacionado con los objetos, que ya hemos visto que otra persona los había desarrollado. Ellos tomaron ese modelo de objetos para la metodología OMT. La estructura ST ya era algo más relacionado con lo que eran los diagramas de estado. Ya cada uno de los objetos, por qué estados iba pasando, qué cambios iba teniendo en el transcurso del tiempo. También reunió el modelo funcional, en los diagramas de flujos de datos, cómo fluían los datos, cómo se comunicaban unos objetos con otros. Y el modelo dinámico ya tenía que ver con el diagrama de comunicación de las clases, cómo iban surgiendo el dinamismo en nuestro sistema de información, como ya hemos visto ahora, lo que eran los casos de uso y los diagramas de secuencia. Esta metodología OMT fue evolucionando hasta su versión 5.0 y después de ello terminó convirtiéndose en la primera versión de UML. Para esta primera versión de UML hubo varias personas que colaboraron. James Martin realizó un esfuerzo para proponer estándares de modelamiento que permitieran facilitar la construcción de herramientas case. Una herramienta case es una herramienta que está orientada a, mediante los diagramas y los modelos que sacamos de un sistema, que esa misma herramienta nos sirva no solamente para desarrollar todos los diagramas que necesitemos y los modelos que estemos desarrollando, sino que mediante esos modelos y esos diagramas, esas herramientas son capaces de crearle a usted el código fuente del programa, o sea que lo que vayamos a desarrollar en Java, en PHP, en alguno de estos lenguajes de programación. Rational Inc., una empresa que en 1990 fue una empresa creada por Grady, Ivar y Rumbaugh, los tres que ya mencionamos anteriormente, y desarrollaron un lenguaje de modelamiento con la intención de que fuera un estándar para todas las metodologías. Entonces a ellos se les debe como tal el UML, lenguaje de modelamiento unificado, y crearon a su vez también una herramienta case para poder trabajar bien toda esta parte de los desarrollos de esos diagramas. Crearon también un conjunto de software alrededor de esta metodología de UML, el Rational Suite, y también después con el tiempo crearon también otra metodología paralela a UML que se llamó RUP, proceso unificado en español, el Rational Unified Process. Entonces ellos crearon una metodología ya propietaria de hechos. Entonces así de esa manera fue evolucionando UML, diferentes versiones. Salió la versión 1, 1.5, en este momento ya estamos por la versión 2 y se siguen sacando estándares. Ya es un estándar a nivel mundial. El que ya sea un estándar permite que muchas personas ya tengan una forma de hacer todo el diseño, el análisis, el diseño de sus sistemas de información, y que otras personas puedan entender qué fue lo que hicieron. No como en este tiempo atrás, como habla la historia, en los 80, donde cada empresa de desarrollo creaba sus propios modelos.
hasta que por fin todos se unieron, fue algo conjunto, no solamente estas personas que acabamos de nombrar, sino también muchas empresas se aportaron a ese proyecto y se logró ese estándar de lo que es el UML, que hoy en día se utiliza en todo el mundo como la herramienta base para hacer el modelamiento de un sistema de información.